Buenas noches, ¿cómo estamos? Contentos, bendecidos, ¿verdad? Sabiendo a quién tenemos por papá, que Él es bueno. Y pues este mensaje que les traigo hoy, pues es la continuación de lo que predicó León Felipe el domingo. Y este mensaje se llama Dar es adorar a Dios. Dar es una forma de adorar a Dios. Y quiero comenzar diciéndote que nosotros, como Restaurando tu Vida, siempre hemos caminado conforme al precepto de Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra, nosotros le creemos. Todo lo que Él dice. Y yo me acuerdo que hace tiempo le decía a León, antes de tener la congregación, antes de ser pastores de aquí, a mí Dios me ponía mucho en mi corazón el diezmar. El darle primero a Dios, de todo lo que Él nos da, el darle primero a Él. Y Dios me lo ponía mucho. Yo sé que aquí hay muchas mujeres así, muchas mujeres de fe, muchas mujeres que le creen a Dios y que saben que este es un principio de Dios y es una orden. Y créeme que cuando tú eres obediente, todo cambia. Porque yo le decía a León, y déjenme decirle que al principio él era bien codito. Suegra, así era. Aquí está mi suegra. Y me decía, no, Ale, es que cómo, mira, nos vamos a quedar, no nos va a alcanzar. Entonces empezaba él, cuando él empezaba a diezmar, pero decía, ok, esta quincena me llega tanto, los que vienen por primera vez el diezmo es el 10% de lo que uno percibe. Entonces decía, ok, vamos a apartar para el diezmo, pero decía, voy a apartar tanto y la próxima quincena aparto la otra cantidad. Se puede diezmar sin que necesariamente sea el diezmo, porque dar el diezmo es darle lo primero a Dios. Entonces, aquí lo que enseñamos es eso, que tú aprendas a dar con el corazón correcto, no esperando recibir nada, porque muchas veces lo hacemos por codicia. Y en la palabra sí dice que el que da va a recibir. Pero nosotros les enseñamos que den con el corazón correcto, porque sabemos que ese es el corazón de Dios. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese es el corazón de Dios y ese es el corazón que ahora como hijos de Dios, ¿en quién está? ¡Ay, cuánta enjundia hay! ¿Cuántos dadores hay aquí? Eso. Entonces, les enseñamos el beneficio del dar. Porque te acuerdas que el rey David decía, todo es de Dios. Y David era un sembrador, era tremendo ese rey, él daba muchísimo. Y él decía a Dios, de lo dado de tu mano te damos, porque al final de cuentas todo es tuyo. Así es, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hay unos ejemplos en la Biblia donde realmente Dios se entristecía de la manera en que la gente operaba en este principio. O no lo hacía con gozo. Y esto es en Génesis 4 y vamos a leer del 3 al 7. Y dice así, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces, ¿qué pasó? Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no estarías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y fíjate, en otra versión, en el 4:3 dice así, al cabo de un tiempo, Caín presentó como una ofrenda al Señor algunos frutos del suelo. Qué tremendo, ¿verdad? El corazón de Caín, él dio esa ofrenda, pero él dejó pasar el tiempo. No dio lo primero ni lo mejor.
Por eso es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero aceptó con agrado la ofrenda de Abel, porque dice que él dio lo primero y lo mejor. Y en una versión diferente dice que dio lo más selecto. Lo más selecto lo dio para Dios. Qué cosa maravillosa. Eso es cuando tenemos un corazón agradecido con Él. Y ahora, si tú te pones a ver, Caín se enojó, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos así ese corazón, de repente, bueno, no, aquí no, yo sé que aquí no, pero hay personas que de repente hay gente que está prosperando y le pueden preguntar a Dios, ¿por qué a él le va tan bien y a mí no? ¿Sí o no? ¿Por qué él prospera y yo no? Cuando tenemos que ver por nosotros mismos y tenemos que analizarnos, ¿dónde está nuestro corazón? Entonces, fíjate, Caín y Abel, pues ¿de quién eran hijos? De Adán y de Eva. ¿Y quién era su Dios? Pues Dios, el Dios Todopoderoso, Él era su Dios. Tenían los mismos padres y el mismo Dios, pero tenían los dos corazones diferentes, ¿sí o no? Qué raro, ¿verdad? Uno tenía un corazón agradecido, un corazón dador, y el otro tenía un corazón duro, siendo educados por los mismos padres. ¿Y quién les enseñó a ellos a ofrendar? Sus papás, porque acuérdate que se ve, todo se modela y todo lo que ellos hacían, lo hacían porque veían hacerlo a sus padres. Entonces ellos les habían enseñado la manera correcta de hacerlo y Abel había decidido hacerlo con el corazón correcto, pero Caín tenía el corazón endurecido. Por eso León decía, no lo hagas a la manera de Caín, hazlo a la manera de Abel. Porque Caín tiene el corazón endurecido y cuando tenemos el corazón endurecido no permitimos que nuestra mente sea transformada. Porque decimos, ay no, o sea, sí dice la Biblia, pero era para el Antiguo Testamento o era bajo la ley. Pues no, aquí ni siquiera estaban en la ley. Y Abraham diezmó 2500 años antes de la ley también. Entonces este es un principio. ¿Por qué? Porque Dios anda tras tu corazón. Dios quiere tu corazón. Lo único que se comparó con Él dijo, no puedes tener dos señores. Amarás al uno y despreciarás al otro. No puedes tener dos señores, no puedes servir a los dos. No me puedes servir a mí y no puedes servir al Dios de las riquezas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese Dios? El Dios Mamón, así se llamaba ese Dios, El Dios Mamón es el Dios que siempre está engañando a las personas. Es el que te dice, no des, no des. Porque muchas veces pensamos, ay, como que Dios me está diciendo, no me está diciendo que dé. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Y sabe que es un beneficio el dar. Y Dios nunca va a poner en tu corazón, el enemigo nunca va a poner en tu corazón que des, porque Él tiene el corazón endurecido. Y Él lo que quiere es hurtar, matar y destruir. Y cuando tú no aprendes a dar, a despojarte, entonces ¿cómo vamos a prosperar? Ay, fíjate. Vamos a ver cómo Dios recuerda a Caín y Abel en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo son recordados por Dios. En Hebreos 11:4, en la Nueva Traducción Viviente dice, fue por la fe de Abel que presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces el diezmar y el ofrendar es por fe. Porque tú estás creyendo que le estás regresando a Dios lo que a Él le pertenece. Y fíjate lo que dice de Caín, cómo recuerda Dios a Caín. Primera de Juan 3:12 en la Nueva Traducción Viviente también. Dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto.
Está bien claro, ¿verdad? Y todavía hay una cita más para Caín. En Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, por el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, nos podemos quedar ahorita quietecitos y podemos analizar qué corazón tenemos. ¿El corazón de Abel o el corazón de Caín? Fíjate, cuando uno es obediente a Dios, permites que la bendición de Dios fluya en ti. Pero esa bendición no solamente se queda ahí, no solamente se queda en ti. Ahora tú vas a pasar a ser bendición para mucha gente. Porque cuando Dios prospera, cuando nosotros somos obedientes, cuando prosperamos, no se tiene que quedar ahí. Somos benefactores de la sociedad. Lo que aquí hacemos, tú sabes que cuando tú diezmas aquí, cuando tú ofrendas aquí, se hace para que más almas vengan al conocimiento de la palabra. En eso trabajamos. Bueno, en eso producimos. Aquí no trabajamos, aquí producimos. Fíjate, el pueblo de Dios en Malaquías, Dios estaba tratando con ellos y quería que se volvieran a Él en 3 aspectos. Primeramente, en su corazón, en sus diezmos y sus ofrendas y en sus familias. Eso era la voluntad de Dios, que ellos se volvieran a Él. Y fíjate lo que dice en Malaquías 1:6-8. Dios hablándoles a ellos les dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Tú sabes que en aquel tiempo, cuando los judíos, cuando el pueblo de Dios, siempre que se presentaba al altar, no se presentaba sin ofrenda, siempre llevaban una ofrenda. Tú sabes que era para el intercambio divino, ¿lo recuerdan? ¿Y cómo tenía que ser el animalito? Tenía que ser perfecto, sin defecto. No tenía que ser, como lo dice aquí, ni cojo, ni tuerto, porque tú sabes que era un intercambio divino, que toda la santidad, toda la pureza del animalito pasaba a la persona y todo el pecado de la persona pasaba al animalito. Y esto era solo una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios les estaba reclamando esto. Les decía: ustedes ya están aceptando cualquier animal como ofrenda, y eso no me agrada a mí. Ellos se fueron enrolando y vamos a ver más adelante cómo concluían estos sacerdotes. Dice Dios hablando todavía: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habréis profanado cuando dicen: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable. Qué tremenda cosa aquí, ¿verdad? Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Y trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaron esta ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible
entre las naciones. Entonces Dios nos invita a volvernos a Él. Dice el Señor, yo soy el Señor y no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. En Malaquías 3, 6 al 9. Descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos desde los días de sus antepasados, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí, y dice Dios, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver si nunca nos fuimos? Y Dios les dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado, me ha robado. La gente decía, ¿cómo te hemos robado? O sea, ¿cómo podemos robar a Dios? Y Él decía, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Qué tremendo, ¿verdad? Yo sé que aquí hay puros diezmadores y ofrendadores, pero fíjate cómo es el corazón de Dios. Dios en Malaquías 3, 10, 12, aquí viene la respuesta de todo este rollo que te leí. Aquí viene la respuesta de todo. Dios diciendo, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, dice el Señor, póngame a prueba. Es la única cita donde Dios dice que lo pongas a prueba. Dice, sus cosechas caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, cuando el pueblo es obediente, inevitablemente viene sobreabundancia en su vida. ¿Y qué dice? Yo me voy a encargar de reprender al devorador. Dice, y te voy a abrir las ventanas de los cielos y derramo esa bendición hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces nosotros somos los que nos dejamos robar, porque nos dejamos llevar por corrientes del mundo. Yo no sé si nos ha tocado mucha gente que dice, yo empiezo a diezmar, pero ¿sabe qué? Es que mi mamá o mi hermano me dicen que cómo voy a estar dando mi dinero. Cuando tú dices, es que no conocen la palabra. Necesitan saber que es un principio de Dios. Y que cuando damos el 10%, todo el 90% está bendecido y tiene la capacidad de rendir mucho más. Nosotros lo comprobamos. Cuando empezamos a ser fieles diezmadores y ofrendadores, las cosas cambiaron en nuestra vida. Porque dice que Él reprende al devorador no solamente de tus finanzas, de todo lo que equivale a tu familia. Problemas en el matrimonio con tus hijos, Dios se encarga de reprenderlo. Es como si estuviera a la puerta de tu casa y quiere entrar el enemigo, quiere entrar algo adverso, ahí está Dios presente. Es algo tan palpable que tú lo tienes que creer. Es maravilloso lo que Dios hace, maravilloso como Dios opera. A veces nosotros no sabemos cómo sale, o sea, tú sabes todo lo que es mantener esto, pero mi Dios es poderoso y mi Dios está con nosotros. Y si Él puso la visión, pone también la provisión. Si Dios te pone una visión en tu vida, también te va a poner la provisión. Pero te dice, sé obediente en lo que yo te hablo. Aquí vimos todo lo que pasó el pueblo de Israel. Siempre que ellos desobedecían, que no estaban conforme al precepto de Dios, no les iba bien. Pero cuando ellos empezaban a obedecer a Dios, a ser diezmadores, ofrendadores, porque también les decía, no se unan a yugo desigual. Porque acuérdate que antes había mucha idolatría.
Entonces siempre les encargaba eso. Y cuando ellos fallaban en eso, todo se venía para abajo. Pero cuando ellos estaban firmes, wow, siempre el pueblo de Israel salía adelante porque el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Y fíjate, aquí lo podemos ver en Segunda de Crónicas 31 y lo vamos a leer del 4 a 10. Voy a tomar agüita, ¿eh? Ahí voy. Ay, ya estaba seca. Entonces, Segunda de Crónicas 31, 4 a 10. Dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y los levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron, ¿cómo dice? En montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadac le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Qué tremendo, ¿verdad? El profeta de Dios fue, dio una instrucción y todo el pueblo fue obediente. Y dice que eran, imagínate aquellos que eran montones. En una versión dice que desde la primavera hasta el otoño empezaban a llevar todo y que eran montones, que ya no sabían qué hacer con tanto. Es tremendo como Dios bendice. Es tremendo, solamente hay que creerle y operar en su palabra. Yo me acuerdo de una mujer, yo no sé si muchos recuerden a una mujer que venía a congregarse con nosotros y llegaba a la reunión de mujeres y siempre llegaba y decía: ay, no, es que yo no entiendo nada de lo que dicen. ¿Cómo quieren que dé si no tengo nada? ¿Cómo quieren? O sea, ¿cómo me hablan de eso? ¿Cómo quieren? Entonces empezábamos a hablar con ella, hablarle la palabra, porque cuando uno no tiene o cuando uno piensa, siempre tenemos algo que dar, la verdad. Es que no digan, no tengo, porque siempre Dios tiene algo, siempre tienes algo que Dios te ha dado. Entonces, y en esos momentos es cuando uno tiene que despojarse, cuando tienes que empezar a dar. Porque dice, bueno, pues es que no me alcanza para el diezmo. Si no das el diezmo, nunca vas a poder diezmar. Entonces tienes que empezar con lo poquito. Y ella empezó después a quitar ese corazón endurecido, ese corazón de Caín, a que su mente sea transformada. Y ella empezó a traer, ¿sabes qué? Traía gelatinitas a la cafetería. Empezaba a traer cosas así, empezaba a ofrendar. Y también decía, tengo este vestido y lo tengo que lavar en la noche y volvérmelo a poner al día siguiente. Y después ya ella empezó a prosperar y decía, ahorita tengo mucha ropa, tengo muchísima ropa, me ha ido súper bien, he empezado a dar, he empezado a ofrendar y me ha ido súper bien. Y decía, yo quiero tener 365 vestidos, 365 cambios. Digo, mírala, ¿dónde vas a meter tanto? Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo va tratando con nosotros? ¿Cómo va tratando con nuestro corazón? Y va haciendo un milagro en nosotros. Es maravilloso lo que Dios hace. Y ese es un testimonio bien poderoso que tenemos de ella. En 2 de Corintios 9 vamos a leer del 6 al 8. Dice,
Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No des con tristeza y no des por necesidad, porque Dios que ama al dador alegre. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Y fíjate, aquí cuando tú empiezas a dar con un corazón correcto, aquí dice, y no sé si ves aquí la conexión, dice, no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y está ahí, te conecta, porque es una conexión que tomamos al dar con todo lo que viene después de Dios. Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre des todo lo suficiente para toda buena obra. Entonces, todo lo que cuando llega a ti, yo sé que Dios te va a enseñar a administrar, pero hay que aprender a ser dadores y empezar primero por lo primero. León y yo empezamos primero a diezmar. Fue el primer paso. Y después decíamos, queremos ofrendar y queremos que nuestras ofrendas sean más grandes que nuestros diezmos. Y después empezamos con ese principio. Y gracias a Dios, ahora, wow, es maravilloso lo que Dios ha hecho. Dios ha prosperado y ha prosperado esta casa y lo seguirá haciendo, porque necesitamos bendecir a más gente, porque se necesitan los recursos para ganar el 10% de la población. Y yo creo que Dios lo va a hacer y a través de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que Dios no quiere de nosotros es que cuando tú vengas a ofrendar, digas, ay, siento como que hasta me están sacando una muela. ¿A poco no? Hay gente que, ay, le duele tanto. Y hay gente que dice, ay, es que da hasta que duela. Yo no creo que ese dicho sea correcto, que existe ese dicho. Porque nunca dar tiene que ser doloroso. Dar siempre es un deleite. Por eso la palabra dice, más bienaventurado es el dar que el recibir. Y créeme, cuando tú das, híjole, nosotros lo hemos vivido. Nos han dado cosas, a casas, casas, no. Amén. Nos han dado cosas y wow, o sea, sientes bien bonito cuando llegan y te dan algo, dices wow, porque sabes que es del corazón de Dios, que Dios te está dando sus besos a través de las personas. Pero cuando tú das, sientes, es algo, pues yo sé que muchos lo han sentido, ¿quién lo ha sentido? Que son dadores. Realmente es así, wow, gracias Dios, porque podemos comprender el corazón de papá en nosotros. Podemos saber lo que Él sintió desde el momento que dijo que dio a su único hijo por ti y por mí. Lo dio, murió en esa cruz por ti y por mí. Se despojó de su unigénito por amor a nosotros. ¿Cómo no ser agradecidos con Él? ¿Cómo no dar con el corazón correcto? Es maravilloso sentir eso. El amor de papá Dios en nosotros. Entonces eso no quiere Dios que esté en nuestros corazones. Dios quiere que siempre le pongamos en primer lugar a Él. Siempre ponlo en primer lugar. Y tú, mujer, puedes decir, porque de repente me han llegado mujeres, es que a lo mejor mi esposo no viene o mi esposo todavía no tiene ese corazón, no importa, empieza por ti. De lo que tú recibes, empieza tú. ¿Por qué? Porque eso permea. Recuerda que el testimonio de la mujer o el testimonio del hombre, que el hombre incrédulo o la mujer incrédula se santifica en la mujer creyente o en el hombre creyente. Entonces tenemos que empezar nosotros por nosotros mismos. ¿Sí? Dios es bueno y en todo momento quiere darnos. Los cielos están llenos
de abundancia. ¿Te imaginas tú cómo está allá arriba? Pero el reino de los cielos ya está aquí. ¿Y qué tenemos que hacer solamente? Acceder por medio de nuestra fe y nuestra obediencia a todas las maravillas que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no se limita, créeme, Dios es un Dios ilimitado. Él te quiere dar todo, solamente créelo y sé obediente y vas a empezar a arrebatar todo lo que es el reino de Dios en tu vida. Y yo declaro que aquí yo siempre oro y digo, gracias Señor, porque yo sé que aquí en la congregación hay corazones obedientes, corazones dadores alegres, porque créeme, hemos recibido mucho testimonio de gente que viene y que dice, estaba en una situación tremenda, pero empieza a despojarse y empiezan a pasar cosas maravillosas. El testimonio de las personas que diezman siempre es el mismo, me va bien en todo, estoy bendecido, me va bien en todo. Pero cuando escuchamos que hay situaciones económicas, entonces siempre preguntamos, ¿estás siendo obediente en el principio de Dios? Yo no concibo que a lo mejor estén aquí, que haya gente que sirva aquí y que esté predicando y que no diezme. Entonces yo creo que vamos a ir permeando y nosotros vamos a impactar la sociedad. Porque la gente va a ver algo diferente en ti y en mí. Cuando tú vienes y escuchas palabra y la pones por obra, inevitablemente cosas grandes van a suceder en tu vida. Y la gente se va a dar cuenta de lo que pasa en ti y va a querer lo que tú quieres, lo que tú tienes. Y tú le vas a hablar de este Dios vivo, de este Dios que quiere lo mejor para ellos, que los ama, así como te ama a ti y a mí. La palabra aún dice que nos ama de la misma forma como ama a Jesús. Eso es maravilloso. Eso es un privilegio. ¿Cómo nos amas? De la misma manera en que amas a Jesús. Y sí, claro, es fácil creerlo si lo dio por nosotros, ¿verdad? Lo vio morir en esa cruz por nosotros. ¿Cómo no nos va a amar igual? Es maravilloso, mi Dios. Entonces, Dios quiere que abundemos en bendiciones, y abundar quiere decir estar llenos o atestados de, pero eso no se puede quedar almacenado. Nosotros estamos para dar. Y empieza, realmente te exhorto a que empieces. Si no eras obediente en este principio, hazlo. Hazlo porque vas a conocer las maravillas de mi Dios. Y mi Dios cumple lo que promete y mi Dios tiene esa herencia tan grande para nosotros que lo único que tenemos que hacer es creerlo y tomarla. La herencia ya está, ya ha sido dada. Vamos siendo obedientes. ¿Sí? ¿Lo creemos? Ponte de pie.